Hola, bienvenidos de nuevo a la Sociamed, en donde vamos a seguir por nuestro recorrido transversal por la medicina, relacionando unas disciplinas y unas enfermedades con otras, para intentar tener una visión de conjunto que nos sirva para una mayor eficacia a la hora del estudio y de la memorización. Continuamos con la trama clínica, en donde vamos al paso 3, un caso clínico que nos habla de en los pacientes con hemólisis crónica, ya que veníamos de un paciente con hemólisis como consecuencia de un tratamiento con isoniazida, la práctica de transfusiones de repetición puede dar lugar a la aparición de hemocromatosis, una complicación que ensombrece el pronóstico. Con respecto a la hemocromatosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A ver, venimos de una situación clínica que es que los pacientes con un cuadro hemolítico, por ejemplo, crónico, que requieren muchas transfusiones, una situación que puede pasar, por ejemplo, en niños con talasemia, pueden tener como consecuencia de esas transfusiones repetidas y de la destrucción continua de los hematíes una sobrecarga de hierro, y ese hierro puede superar la capacidad de los depósitos y puede, por lo tanto, transformarse en hemosiderina y puede hacer que termine produciéndose una verdadera alteración tisular, que se puede llamar hemosiderosis secundaria o hemocromatosis secundaria, preferimos llamarle hemocromatosis. ¿Cuál es correcta con respecto a ella? La resonancia magnética es una buena alternativa a la biopsia para realizar el diagnóstico de los depósitos hepáticos de hierro. Una frase que en principio no nos parece mal, no nos parece muy transgresora y que pensamos que puede ser correcta. La resonancia magnética es una buena forma de estimar los depósitos de hierro, pero vamos a ver el resto de las respuestas. En la hemocromatosis, respuesta 2, están elevados el hierro sérico, la ferritina, la saturación de la transferrina, hasta ahí todo es cierto, la ferritina es la que más se usa como marcador, pero el índice de saturación de la transferrina también. Hablamos de una ferritina de más de 300 para empezar a pensar en esa sobrecarga de hierro y de más de 1000 cuando ya tenemos que hacer ciertas conductas, como por ejemplo estaría más indicado el estudio de los depósitos de hierro, etcétera, etcétera. Pero la capacidad total de transporte de hierro, la última parte de la respuesta, no es cierta, porque precisamente la TIBC, la producción de transferrina en conjunto, disminuye cuando se encuentra el paciente en una situación de sobrecarga de hierro, al revés que sucede en los pacientes con ferropenia, en los que al tener una menor cantidad de hierro, una menor cantidad de ferritina, hay un aumento de la producción de transferrina para intentar movilizar, transportar toda la que pueda. Entonces eso precisamente, esa disminución de la TIBC y ese aumento del hierro es lo que provoca que el índice de saturación de la transferina esté considerablemente alto. O sea que esta frase 2 sería falsa. Estos pacientes son excluidos de la lista de espera de trasplante porque su condición podemos asegurar que la cirrosis afectará también al hígado trasplantado. No es cierto, el trasplante es una alternativa en estos pacientes, por supuesto. Y recordad que la hemocromatosis concretamente puede producirte una cirrosis hepática y esa cirrosis hepática tiene riesgo de degenerar en un hepatocarcinoma, por lo tanto es una situación peligrosa y por eso entran en esa disposición o en esa condición para poder ser trasplantados. Y el hipogonadismo es característicamente hipergonadotrópico y el sustrato habitual es la atrofia testicular por depósito de hierro. No es cierto, es el depósito hipofisario, es en las glándulas del sistema nervioso central en donde puede producirse ese depósito, hipotálamo hipofisario, y por lo tanto se trataría de un hipogonadismo hipogonadotrópico, no tanto por atrofia testicular. Recuerdo las manifestaciones principales de la hemocromatosis, a todas estas que estamos diciendo se suman la miocardiopatía importante, la hiperglucemia por la alteración pancreática y aparte de la alteración de hígado que hemos mencionado aquí, la alteración testicular, la alteración gonadal, tenemos la hiperpigmentación también y la hiperglucemia por esa alteración pancreática y la artritis, que puede ser artritis por pirofosfato cálcico. Bien, ya que hemos hablado de una alteración hepática, que es la hepatopatía de los pacientes con hemocromatosis, estamos viendo un tema que tenía que ver un poco con sangre, nos hemos ido un poco hacia sangre frontera con metabolismo, con endocrino y frontera con digestivo y con hepatología, y ahora entramos en un repaso rápido de la hepatología. A ver, si a nosotros nos cuentan un caso de un paciente que tiene una alteración hepática, ya sea por aumento de las transaminasas o ya sea porque me cuenten un patrón más de colestasis, con aumento de la fosfatasa, de la bilirrubina, de la gamma GT, etcétera, según estas situaciones acompañantes, ¿en qué tipo de patología pensaría?
Pues evidentemente la primera, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, la primera sería la miocardiopatía. Si yo me encuentro un paciente con hepatopatía y con miocardiopatía, hay muchas posibilidades. El paciente puede tener una insuficiencia cardíaca y un hígado cirrótico, por ejemplo. El paciente puede tener alguna enfermedad sistémica que le pueda provocar tanto uno como otro daño, pero una de las causas precisamente, y venimos de ella por eso, es la hemocromatosis. En la hemocromatosis, ahí os pongo también una referencia sobre tratamiento. ¿Cómo se controla la hemocromatosis más? Pues el primer tratamiento son las flebotomías, son las sangrías, para intentar conseguir que el hierro pues, no nos sobre tanto y por lo tanto podamos tener una mejoría del pronóstico de la sintomatología. Siguiendo en el sentido de las agujas del reloj, nos hablan del anillo corneal de Kaiser-Fleischer. Cuando me hablan de un paciente relativamente joven que tiene hepatopatía y clínica neurológica que muchas veces tiene que ver con trastornos del movimiento, principalmente con parkinsonismo, pero también puede ser coreoatetóxica, aparte de otras alteraciones tipo alucinaciones y estas cosas que se pueden percibir también en este tipo de pacientes, pensamos en un aumento de los depósitos de cobre. En este caso se trata de una enfermedad de Wilson, alteración del gen ATP, que tiene ese depósito de cobre, que se puede tratar con trientina zinc, por ejemplo, y que puede dañar también alguna otra estructura. Por ejemplo, puede producir un daño tubular, por ejemplo, puede producir también una anemia hemolítica, pero lo fundamental es la clínica hepatoneurológica. En ese diagnóstico diferencial también tenemos que pensar, por ejemplo, en la encefalopatía de los pacientes con cirrosis, en la degeneración hepatocerebral, en conjunto, en muchas otras situaciones clínicas, en el contexto clínico en el que podemos tener afectación tanto de un órgano como de otro. Pero, concretamente, la asociación hepatopatía con parkinsonismo y el anillo corneal de Kaiser-Fleischer me habla de ese exceso de cobre en los depósitos, no en sangre, ojo, porque al estar libre el cobre, al haber poca ceruloplasmina, el cobre tiende a depositarse en los distintos tejidos y a eliminarse más fácilmente por una forma de cupruria elevada también. Seguimos. Si nos hablan de crioglobulinas, de crioglobulinemia, eso me suelen hablar normalmente de clínica como fenómeno de Raynaud, acrocianosis, etc. La enfermedad que tiene una mayor asociación con la crioglobulinemia en el hígado es, por supuesto, la hepatitis C, con su tratamiento antivírico en el que ya entraremos en su momento. La hepatitis C es la que tendría asociación con esta crioglobulinemia en muchos de los casos. Siguiendo para abajo, me hablan de un paciente con hiperpigmentación, me hablan de un paciente con hipertricosis y me hablan de un paciente con hepatopatía. Pues eso simplemente porque tiene unas sustancias elevadas en sangre que son sustancias fotosensibilizantes y que son las porfirinas. En este caso hablaríamos de la porfiria más frecuente, que es la porfiria cutánea tarda, en cuyo tratamiento también usamos las flebotomías, ya que el hierro tiene que ver con el enzima que se altera el déficit enzimático que tienen estos pacientes y es por eso por lo que las mujeres en edad fértil no tienen tanto riesgo de sufrir esta porfiria cutánea tarda o por lo menos que sea asintomática. Dentro de las porfirias hay que recordar, aparte de estas porfirias, las que dan crisis porfírica, que son la porfiria aguda de 2, por ejemplo, la porfiria variegata o la coproporfiria, y otras porfirias que se caracterizan más bien por dar hemólisis, por dar fotosensibilidad, como puede ser, por ejemplo, la protoporfiria o la porfiria eritropoyética congénita de Günther, que es una de las más graves. Seguimos hacia abajo a las 6 aproximadamente en este reloj que estamos trazando con los hígados y tenemos la diabetes mellitus. Efectivamente me diréis, pues la diabetes mellitus puede tener la asociación primera que hemos visto con la hemocromatosis. Efectivamente los pacientes con hemocromatosis pueden tener hepatopatía, diabetes mellitus, miocardiopatía, etc. Pero aparte, si os preguntaran cuál sería la alteración más frecuente en cuanto al hígado en los pacientes diabéticos, pues tiene mucho que ver con el síndrome metabólico, tiene mucho que ver con el depósito de grasa y tiene por lo tanto mucho que ver con una posible esteatosis, que se manifestaría solo con elevación de las transaminasas, normalmente asintomática. Eso es lo que pensaríamos en este caso. No hay un tratamiento específico de la esteatosis, por lo tanto el tratamiento de la diabetes, el que fuera, según las condiciones del paciente y luego la dieta. Seguimos y me hablan de la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa también, como cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, puede acompañarse de esteatosis. No es tan frecuente la colitis ulcerosa como en el Crohn, pero puede haber también colelitiasis, puede haber litiasis biliar, por un aumento de la resorción de oxalato sobre todo. Pero
si me hablan de una alteración hepática característica en un paciente con colitis ulcerosa, que sobre todo se manifiesta como una colestasis, con ictericia, prurito, etcétera, por supuesto pensamos en la colangitis esclerosante. Recuerdo que los pacientes con colitis ulcerosa que tienen colangitis esclerosante tienen mucho más riesgo de degeneración neoplásica y por lo tanto requieren seguimiento endoscópico más frecuentemente, cada año normalmente. Si hay anticuerpos, por ejemplo, anti-liver and kidney microsoma, anti-LKM, como me mencionan aquí, por supuesto estamos pensando en una hepatitis autoinmune y se puede asociar con otras enfermedades autoinmunes y se maneja con corticoides, como ya sabéis. Y si me hablan de la acetilcisteína, lo que me están hablando es de el antídoto que sirve para tratar las hepatitis o la toxicidad hepática por paracetamol. En la de Dupuytren, por último, la que tenéis en el centro, si hay una contractura de la aponeurosis palmar, una contractura de Dupuytren, por ejemplo, pues eso, una hipertrofia parotidia, son todos datos que asociados con una hepatopatía o con una cirrosis me hablan más de su posible etiología alcohólica. En estos casos ya sabéis que el cociente GOT-GPT suele ser mayor de 1, habitualmente es mayor de 2 y eso puede ser un signo también bastante característico para localizarla, pero la retracción de la aponeurosis palmar es un signo que dentro de un paciente con hepatopatía me orienta mucho más hacia la etiología alcohólica, la desnutrición también o la hipertrofia parotidia que hemos dicho antes. Bien, y ahora de pronto hemos mencionado en algunos casos en los que la hepatopatía se acompaña de clínica neurológica, pues cambiamos de tercio y nos vamos hacia una imagen del sistema nervioso. En esta imagen, ¿cuál sería cierta y cuál es el diagnóstico más probable? Pues en principio pienso con esa imagen que tiene que casta abigarrada, irregular, casta contraste en anillo también, pensamos en un astrocitoma maligno, que además es el tumor primario más frecuente del sistema nervioso central. Entonces me dice cuál es cierta, cuál de las afirmaciones es cierta. El uso de corticoides está contraindicado, puede reducir el edema en muchos de estos procesos. La imagen es sugerente de uno de los tumores primarios más frecuentes del sistema nervioso central, esa es cierta. En estos casos el TAC tiene mayor resolución que la resonancia con contraste, con gadolinio, esa es falsa. Y en este tipo de lesiones no se requiere un estudio anatomopatológico antes del tratamiento, pues es falsa también, porque necesitamos precisar la naturaleza de la lesión. De un tumor del sistema nervioso central, aparte de saberte todas las características puntuales de cada uno de ellos, que ya repasaremos en algún momento de este Asociamed, lo fundamental es que tienes que reconocerlo clínicamente. Clínicamente, lo que a nosotros nos interesa saber es que un varón entre 30 y 50 años, una mujer entre 30 y 50 años, que presenta una clínica de cefalea persistente, que puede tener que ver con los cambios posturales, que no se cura con analgésicos normalmente y que además en alguna ocasión produce una crisis convulsiva, pues lo primero que tenemos que pensar es en una posible lesión ocupante de espacio en el sistema nervioso. Y una de ellas puede ser, por supuesto, un tumor. Si la evolución es muy rápida, por ejemplo, pensaríamos más en un cuadro tipo acceso, o si es muy rápida, pensaríamos en una hemorragia, por supuesto. Pero si es una evolución que va en semanas, meses, pues podemos pensar en este tumor del sistema nervioso central. Seguimos con la trama clínica y vamos al paso 4. Nos hemos quedado en el paciente con hemocromatosis y decimos que un paciente con hemocromatosis diagnosticada desde hace varios años acude a consulta por dolores en la mano. En una radiografía tiene calcificación del ligamento triangular del carpo. Esas calcificaciones del ligamento triangular del carpo, por ejemplo, de la sínfisis del pubis, de los discos intervertebrales, etcétera, de los propios meniscos, eso es bastante característico de la artritis por pirofosfato cálcico, o sea, de la condrocalcinosis. Entre las otras respuestas me menciona, por ejemplo, una artritis reumatoide. Ya sabéis que la artritis reumatoide es un cuadro de entrada poliarticular, simétrico, etcétera. Me hablan de la infección por Yersinia. ¿A qué os suena Yersinia? Efectivamente, os suena a un cuadro diarreico, a una enterocolitis más bien, que puede tener algunas manifestaciones más o menos características, como puede ser una ileitis terminal y una adenitis mesentérica, que en ocasiones se nos puede confundir incluso con un Crohn, que es un cuadro frecuente de intoxicación alimentaria y que aparte tiene una predilección por complicarse con artritis reactiva, que es por lo que nos lo están preguntando aquí. Y la última respuesta, una artrosis, no es ninguna de ellas, la condrocalcinosis es la que se asocia a esa calcificación del ligamento triangular del carpo. Diagnóstico diferencial de las artritis. Hemos dado un giro de tuerca, nos hemos ido de neuro, hemos seguido con la trama de la hemocromatosis y ahora vamos con la artritis. ¿Qué pienso? Esto es un diagnóstico rápido. Tras infección por clamidia, lo hemos visto ya,
una artritis reactiva. La artritis reactiva, por lo tanto, se puede producir tras cuadros diarreicos o tras cuadros de uretritis. Uretritis fundamentalmente por clamidia, ya que gonococo no suele producirla. Gonococo tiene su propia artritis con su tenosinovitis, sus pústulas, es una infección diseminada. Una artritis con hemoptisis y con acropaquias. ¿En qué pienso? La hemoptisis con acropaquias, como debería llamarse realmente, todos solemos decir acropaquias. La hemoptisis con acropaquias me hace pensar que el paciente pueda tener una EPOC, pero la EPOC se puede haber complicado con algo un poco más regularcillo, y ese algo un poco más regularcillo es el cáncer pulmonar. Y en el cáncer pulmonar, ¿por qué un paciente puede tener artritis? Pues porque puede tener un signo de paro neoplásico, sobre todo del epidermoide, se puede dar también en el adenocarcinoma, que se llama la osteopatía hipertrófica neúmica de Baumberger-Marie. Pues eso es lo que pensaríamos en este caso. Si hay una artritis con anticuerpos antipéptidos citrulinados, anticitrulina, pensamos en la artritis reumatoide. Ya le hemos hecho un poco de diagnóstico diferencial antes, hablaremos bastante sobre ella después, sobre todo de su clínica sistémica. En un paciente con hipomagnesemia, piensa uno en hipomagnesemia, a mí a lo que me suena fundamentalmente es a un QT largo, y en ese QT largo que puede haber una torsada de Points, una taquicardia ventricular polimórfica, pero no me suena tanto aquí. Pues la hipomagnesemia, si se revisan las causas, es una de las causas posibles que puede producir una artritis por pirofosfato cálcico, una condrocalcinosis. Una artritis con malabsorción y con adenopatías, me tengo que ir al tema de la malabsorción y hacer diagnóstico diferencial. Enfermedades que conozca con malabsorción y que puedan cursar con esta tríada: malabsorción, adenopatías y artritis. En principio eso no me suena que sea una manifestación destacada de la enfermedad celíaca, por ejemplo, que puede tener más bien osteoporosis por el contexto de malabsorción. No me suena tampoco que el sobrecrecimiento bacteriano tenga por qué producirlo, pero sí una causa de infección, concretamente que es la enfermedad de Whipple, producida por el troferima, y esa sería la causa en este caso. De pronto me encuentro que cambio de tercio totalmente y vamos a uro, y vamos a un tumor renal que tiene una imagen, cuando la vemos en esta comparativa, vemos esa imagen en rueda de carro, que es bastante característica del oncocitoma renal, simplemente para que la imagen se os quede un poco como grabada. Y vamos a reflexionar sobre un caso clínico y vamos a sacarle conclusiones. Un paciente de 65 años diagnosticado de insuficiencia cardíaca de etiología isquémica en estado avanzado, la causa más frecuente de una miocardiopatía dilatada, o sea, de una cardiopatía en la que tenemos una cardiomegalia, es, como ya sabéis, la causa isquémica. O si no hay una causa isquémica, pensamos o en una miocardiopatía dilatada como tal o en evolución de otros procesos. Grado funcional 3 de la NIJA, consulta por empeoramiento de su disnea. O sea, ahora está peor, estaba mal, estaba con disnea, pero ahora está peor. En el último año sufrió 2 episodios de edema agudo de pulmón y a raíz del último fue dado de alta con dieta pobre en sal, inhibidores del enzima convertido, el furosemida, espironolactona y aspirina. En el momento de la exploración el paciente no tiene disnea, está en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca normal en reposo, crepitantes en ambas bases y una tensión arterial de 115/75. Radiografía de tórax, tiene signos de hipertensión postcapilar sin imagen de condensación ni derrame pleural. Me preguntaban cuál sería su recomendación terapéutica. Lo que yo quiero es profundizar sobre este caso clínico concretamente. Un caso clínico en el que me han contado la situación del paciente y vamos a reflexionar un poco sobre datos que me cuenten aquí y que podamos sacarle partido. Por ejemplo, me cuentan que ha sufrido 2 episodios de edema agudo de pulmón. ¿Qué puede hacer que un paciente con una insuficiencia cardíaca de evolución más o menos estable de pronto se descompense y entre en edema de pulmón? Por una sobrecarga dietética, una sobrecarga de sal, por ejemplo, puede ser por un episodio de una taquicardia, puede ser por un episodio de una fibrilación auricular, pueden ser por muchas causas. Me hablan de que después de eso sigue tratamiento con un IECA, con furosemida, con espironolactona y con aspirina. ¿Qué pensamos de la combinación terapéutica que tiene este paciente? Pues pensamos en que, uno, ¿daría igual que el paciente tomara en vez de un IECA, en vez de un lisinopril, por ejemplo, que tomara un valsartán? Pues en principio sí. La única diferencia entre unos y otros es que si el paciente no soporta el lisinopril porque le da mucha tos, etcétera, pues puedes cambiárselo por el valsartán. Si no respondiera con este tratamiento y le quisiéramos poner tratamiento pleno, aparte de introducir un beta bloqueante cuando estuviera estabilizado, otro paso sería sustituir el IECA por la combinación sacubitril-valsartán.
Ahí os pongo también que la asociación del IECA o del ARA2 con espironolactona son dos fármacos capaces de inhibir el L-G-renina, angiotensina, aldosterona en 2 pasos y por lo tanto tienen más riesgo de producir hiperpotasemia. De ahí que la asociación con furosemida o con tiazida tenga que ver con quitarle líquido al paciente, con conseguir eliminar más líquido, pero también con impedir esa hiperpotasemia, o sea que estaría bien puesto. Y la aspirina en conjunto, ¿qué utilidad tiene en este paciente con insuficiencia cardíaca? Pues la utilidad principal es que en general en pacientes con riesgo de tener eventos cardiovasculares puede ser útil, pero fundamentalmente la tiene puesta porque la etiología de la insuficiencia cardíaca es isquémica. Entonces, por lo tanto, sí está justificado tener ese tratamiento con aspirina, pero ojo con los antiinflamatorios en dosis altas en pacientes con insuficiencia cardíaca porque, como ya sabéis, pueden producir un fallo renal prerrenal. Y por último, en cuanto a la exploración del paciente, me dice que está en ritmo sinusal, con frecuencia cardíaca normal en reposo y con una tensión arterial de 115/75. Si no estuviera en ritmo sinusal, este paciente con cardiopatía, si estuviera en fibrilación auricular, tendría que tomar anticoagulación, según el CHADS-BAX, como ya sabéis. Como tiene frecuencia cardíaca normal, sería subsidiario del tratamiento con beta bloqueante, siempre que esos signos de congestión estuvieran controlados. Si el paciente está descompensado, no se le ponen beta bloqueantes, pero una vez ya compensado, sí podíamos irle introduciendo el tratamiento con beta bloqueante. Si tiene una frecuencia cardíaca de más de 70, otra de las opciones terapéuticas, y con ritmo sinusal, sería ponerle la ivabradina. Y por último, que recordéis que cuando veáis un caso de un paciente y os pongan la tensión arterial, tenéis que deducir de ello también la presión del pulso. En este caso, 115/75, la presión del pulso, que es lo que yo palpo en la arteria radial del paciente, son 40 milímetros de mercurio. Este paciente pues, no tendría un pulso demasiado débil. En otro caso, si esa presión del pulso es de 20 milímetros de mercurio, me costará trabajo palpar el pulso. Y si el paciente tiene un pulso de una presión arterial de 180/40, tiene una insuficiencia aórtica prácticamente segura. Esa presión diferencial tan grande que hace que incluso se le vea la carótida casi bailar en el cuello. Ahí tenéis la representación de la presión del pulso. Y por último, echarle un ojo a esta radiografía con signos de congestión periliar, con signos arriba en los campos superiores de los pulmones de redistribución, que se van los vasos más grandes de la parte de arriba que de la parte de abajo, y luego con signos de crecimiento del ventrículo derecho. Bien, hasta aquí el Asociamed de hoy, espero que os haya gustado y continuaremos con más próximamente.